Como primer proceso tenemos la atención selectiva. Es aquella que se encamina con los mensajes que están vinculados a nuestras creencias y valores, evadiendo a mensajes que no corresponden a nuestro pensar. Como segundo proceso tenemos lo que es la retención, aquella que permite recordarnos mensajes persistentes que los que previamente se piensa, en la cual existe una conexión que da lugar al tercer proceso, que es la percepción selectiva, donde se maneja la interpretación de los mensajes basados en nuestros conocimientos. A más de ello, en esta teoría de los efectos limitados se desarrolla por etapas. La primera etapa es atender a los mensajes de medios y la segunda etapa es la apreciación de la información. En la primera etapa nos referimos a las relaciones interpersonales que son más influentes que las relaciones masivas. Esta sobrepasa la influencia de los medios masivos. La segunda etapa, que es la apreciación de la información, es aquella que está basada en la opinión del usuario que recibe el mensaje. La teoría de los dos pasos es bastante aplicable a nuestros días. En primer lugar, tiene como autores a Paul Lazafer y Elliot Katz, que a partir de la década de los 50 se lanza este cuerpo teórico que explica que los medios de comunicación, para lograr una mayor efectividad en la audiencia, cuando se envía un mensaje, se valen de los que se conocen como líderes de opinión. Es decir, hay un intermediario entre el medio y la audiencia, y ese intermediario es el líder de opinión. Se parte de una premisa donde se señala que los individuos convivimos en grupos, somos seres sociales y que en esos grupos normalmente vamos a identificar personas con una participación activa comunicacionalmente hablando y personas con participación pasiva. Según lo que señala esta teoría, los medios deben de identificar quién es ese sujeto activo que tiene influencia en ese entorno. Si trasladamos esta teoría a la política, los movimientos políticos lograrán llegar a la audiencia, es decir, los votantes, al adaptar el mensaje justamente a través del líder de opinión. Por eso es que se habla de los dos pasos. Primero, movimiento político, líder de opinión. Segundo paso, líder de opinión, audiencia. Se ha determinado que la mayoría de audiencia siente más credibilidad por los líderes de opinión que por los medios de comunicación masivos. A continuación tenemos la teoría de usos y gratificaciones. Katz, en el año de 1959, focaliza la atención con una pregunta. ¿Qué hacen los medios a las personas? ¿A qué hacen las personas con los medios? Refiriéndose a que los miembros de la audiencia tienen ciertas necesidades con la capacidad de elegir conscientemente el medio y el contenido que satisfacerá dichas necesidades. La tesis central de esta teoría manifiesta que las personas tienen necesidades que satisfacer de diversas maneras. Entre ellas tenemos educación, información, entretenimiento, interacción social e integración personal. De esta forma concibe un público como usuarios activos del contenido de los medios y no como pasivamente influido por ellos. Las gratificaciones obtenidas podrían derivarse del contenido mismo de la comunicación, del acto en sí de exponerse a los medios o del contexto social en el que se produce el uso. Un claro ejemplo tenemos el manejo de las redes sociales para las campañas políticas, como lo que aconteció en nuestro país el 2 de abril. Facebook, Twitter e Instagram nos dejaban ver cómo se tiene la personalización de los contenidos en los cuales el consumidor realizaba la tarea de seleccionar y adoptar la información de acuerdo a sus objetivos. Debido a la disponibilidad de información que se encontraba en circulación y en la constante actualización de lo que ocurría en nuestro país. La teoría de la aguja hipodérmica fue desarrollada en los años 20 y 40 por Harold Ladwell, pero comenzó a tomar un gran auge y a introducirse al principio de la Segunda Guerra Mundial, donde el régimen nazi utilizó la propaganda para controlar las masas. La teoría de la aguja hipodérmica consiste en que los mensajes emitidos por los medios de comunicación o líderes de opinión influyen directamente en los receptores, es decir, inyectan una información con un contenido que automáticamente se da por cierto. Pero, ¿cómo se aplica esta teoría en el campo político? Edward Bernays, sobrino de Sigmund Freud y uno de los pioneros en el estudio de la psicología de masas, escribió en su libro Propaganda:
La manipulación deliberada e inteligente de las opiniones de las masas es un elemento importante en las sociedades democráticas. Aquellos que manipulan este oculto mecanismo de la sociedad constituyen un gobierno invisible que es el verdadero poder dirigente de nuestro país. Somos gobernados, nuestras mentes están amoldadas, nuestros gustos formados, nuestras ideas sugeridas, a gran medida por hombres de los que nunca hemos oído hablar. Consagraré todo mi esfuerzo con la ayuda de Dios y bajo las sombras libertarias de Bolívar y de Alfaro a luchar por mi país, por esa patria justa, altiva y soberana que todos soñamos y que todos merecemos. Hasta la victoria siempre, patria querida. Dios bendiga el Ecuador. La Agenda Setting fue introducida en 1972 por Donald Shaw y Maxwell McCombs, la cual plantea la existencia de una relación significativa entre el contenido de los medios y la percepción por parte del público. De acuerdo a esta teoría, los medios de comunicación realizan una planificación de los acontecimientos o sucesos de la actualidad, un temario configurado necesariamente para concentrar la atención de los ciudadanos y crear un impacto en la audiencia. Dentro del campo político encontramos la agenda política. Esta se encuentra integrada por un grupo de representantes sociales y políticos que en el ámbito colectivo lideran una posición que determina la agenda de un candidato. Dichos representantes han sabido aprovechar de manera eficiente esta teoría, ya que junto a los medios de comunicación donde ejercen algún poder, realizan una cobertura mediática que genera efectos cognitivos a los ciudadanos a través de los asuntos que ellos consideran como destacados, en este caso de los temas más sobresalientes de sus campañas, reforzando de esta manera la imagen impecable del político. En este marco, la Agenda Setting no pone en manifiesto a los ciudadanos en qué pensar, pero sí sobre qué pensar. Por eso podemos decir que los medios ejercen un impacto significativo en los juicios de las personas, ya que tienen la capacidad de organizar y de estructurar nuestros propios ideales. Y al proyecto de reformas tributarias. Oposición y oficialismo se concentran también en las calles de Guayaquil y Cuenca, en contra y a favor de la reforma tributaria. La comisión de la Asamblea incluye una propuesta para que las bebidas azucaradas con más del 50% de pulpa de fruta no paguen impuestos.